a ver la segunda parte, que es valoración hemodinámica de este tema de interpretación de gasometrías. Espero que le hayan podido dar a sus compañeros R2 los ejercicios de la primera parte. Si no, no se preocupen. A reserva de lo que diga el doctor, como ya es otro punto, y ahorita nos vamos a dedicar a otra cosa, no perderían la secuencia, pero a reserva de lo que nos diga el doctor, podemos ver una clase extra el sábado. Y ya con esa yo creo que como que nos iríamos al corriente de todo. Y entonces, bueno, para ahorita empezar de lleno la clase de valoración hemodinámica, porque va a estar muy larga. Muy probablemente nada más nos alcance 1 hora de teoría, y yo creo que me voy a ir pues un poquito rápido, pero en el momento en el que ustedes tengan dudas pueden pararme para que se aclaren, porque no quiero que les vayan a quedar dudas a la mitad y al final nos tengamos que regresar. Pero bueno, con esto yo creo que daríamos por bien servido conocer en dónde tendríamos un problema de la respiración, que es de lo que hemos venido hablando. Y como también comentamos, ya la valoración hemodinámica, que es la cuarta fase de la respiración, que es la perfusión celular, pues independientemente de todo, es hablar del gasto cardíaco, pero también es hablar de insuficiencia respiratoria en un caso dado de que esté fallando el gasto cardíaco, o sea, que haya un estado de choque. Pero bueno, pues siguiendo con nuestro camino del oxígeno, nosotros ya vimos en realidad lo que es la presión alveolar de oxígeno, que la vemos prácticamente desde las vías respiratorias superiores hasta llegar a cada uno de los alveolos del aire con la mezcla de oxígeno, que en condiciones normales quedamos que es 21%, y que si ustedes recuerdan R2 y R3, en condiciones patológicas necesitaríamos altas concentraciones de oxígeno cada vez, y entonces se puede ir aumentando la presión alveolar de oxígeno por las altas concentraciones de oxígeno que necesitáramos en caso de una patología desde el punto de vista ventilatorio, o ya específicamente a nivel de la difusión, también se necesitaría más oxígeno. También, si ustedes recuerdan, hablamos de una entidad muy importante, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que prácticamente lleva de las dos, alteración en la ventilación y alteración en la difusión. Y bueno, ya para hablar de la difusión, hablamos aquí a nivel alveolo arterial o de la unidad alveolo capilar, que así le llamamos. Y como ustedes ven, conforme más vamos caminando, conforme más va caminando el oxígeno, pues entonces se va haciendo un poquito menos. Ahora vamos a hablar, de acuerdo al camino del oxígeno, después de haber hablado de ventilación y de difusión, vamos a hablar del transporte de oxígeno, que ya habíamos hablado. Y el transporte de oxígeno comentamos que lo vamos a representar por medio del contenido arterial de oxígeno. Y entonces, para que nosotros hablemos de transporte de oxígeno, necesitamos tener dos situaciones muy importantes presentes. Primero, que el 97% del oxígeno que se transporta en la hemoglobina, y que el otro 3% del oxígeno que se transporta está disuelto en el plasma. Con esto se hace un 100%, pero aquí hablamos de un 3%. Este 3% es aquí en porcentaje, pero si lo convertimos a milímetros de mercurio, pues entonces nos va a dar una constante que es 0.0031, de la cual vamos a hablar en un ratito. Y además también vamos a hablar de otra constante. Vamos a hablar de la constante de 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Y qué quiere decir 1.34? Quiere decir que por cada gramo de hemoglobina se transportan 1.34 mililitros de oxígeno. Por eso vamos a multiplicar siempre nuestra hemoglobina por 1.34, porque de acuerdo a ello lleva esa relación. Prácticamente de esta parte es ahorita lo que nos interesa saber. Sin embargo, no lo vamos a hablar ahorita, tal vez más adelante en otra plática, pero también ya en la otra parte importante viene
prácticamente lo que se llama afinidad de oxígeno por la hemoglobina. Y eso quiere decir nada más que nuestra hemoglobina quiera más al oxígeno o no lo quiera. Si lo quiere mucho, pues es muy afín. Y si es muy afín, pues lo abraza y no lo suelta. Pero si no lo quiere, pues lo suelta fácilmente. O si lo quiere irregular, pues ahí lo suelta y lo abraza. Pero bueno, total que esa es otra parte de la que ahorita por el momento no vamos a hablar, pero que también nos altera el gasto cardíaco. Y nada más para que les quede bien claro, niño con alcalosis metabólica importante y aparentemente compensación del gasto cardíaco con acidolactemia, quiere decir que el oxígeno se volvió muy afín a la hemoglobina y no lo está soltando. Y entonces, al final de cuentas, hay hipoxia a nivel celular y entonces hay falta de oxígeno y aparición del metabolismo anaerobio. Porque eso pasa muy frecuentemente en la terapia intensiva y muchas veces no toman en cuenta ustedes esa alcalosis metabólica o respiratoria y entonces dicen, pues es que todo bien, doctora, nada más, quién sabe por qué el ácido láctico está elevado, pero tenemos una alcalosis metabólica o respiratoria bien puesta. Ahora, seguimos con nuestro tema. De acuerdo a nuestro tema ahorita de transporte de oxígeno, quedamos que el 97% del oxígeno se transporta en el plasma y que otra parte muy pequeña, ya en mililitros o en volúmenes por ciento de oxígeno, se transporta, perdón, que el 97% se transporta en la hemoglobina y el 3% ya convertido a mililitros o volúmenes por ciento se transporta directamente disuelto en el plasma. Por lo tanto, vamos a ver entonces que la fórmula del contenido arterial de oxígeno viene una parte con todo lo que se transporta a nivel de la hemoglobina, más la pequeña parte que se transporta disuelto en el plasma. Y con la parte que se transporta en la hemoglobina directamente, pues entonces nuestra fórmula, ahora sí vamos a hablar del transporte directamente, y entonces el transporte es directo en la hemoglobina por 1.34 volúmenes por ciento, si está bien saturada esa hemoglobina. Entonces, para que nosotros podamos calcular el contenido arterial de oxígeno, necesitamos saber la saturación de la gasometría arterial y también necesitamos conocer la presión arterial de oxígeno. Entonces, regresamos a la primera parte. Si el paciente no tiene anemia, si tiene buena hemoglobina, lo multiplicamos por 1.34 la hemoglobina, porque quedamos que una molécula de hemoglobina, perdón, que un gramo de hemoglobina transporta 1.34 volúmenes por ciento de oxígeno con una buena saturación. ¿Cuánto es una buena saturación? Arriba de 95%. ¿Cuánto en la Ciudad de México? 98%. Pero como quedamos que estos porcentajes se expresan en decimales, es por punto saturación arterial de oxígeno. Es decir, si saturamos 97% es por punto 97, si saturamos 98% es por punto 98. Y lo vamos a sumar a el equivalente, el que va a ir disuelto en el plasma. ¿Cuánto? Del total de oxígeno que se está transportando, 0.0031. Por eso tomamos en cuenta la presión arterial de oxígeno. Ahora veamos. Si nosotros sustituimos aquí a nivel de la Ciudad de México, lo normal de hemoglobina es 14 por 1.34 por 98% de saturación, que es 0.98, tomado de la gasometría arterial, más lo que se transporta en el plasma, que es una PaO2 de 60, porque así quedamos en la clase anterior, que aquí en la Ciudad de México 60 de PaO2 está bien, por 0.0031. Y ya sabemos de dónde sale el 0.0031. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, primero esta y después esta, y yo siempre he dicho que un buen pediatra carga una calculadora científica y que un mal pediatra saca su celular todo lleno de bichos y empieza a calcular. Allá no sé del otro lado ahorita cómo estén calculando ustedes, pero bueno, en la terapia sí tienen que llevar su calculadora científica para sacar rapidito su valoración. Entonces, si nosotros sustituimos todo, pues entonces
lo normal del contenido arterial de oxígeno aquí en la Ciudad de México, pues va a ser aproximadamente 18.56 mililitros por decilitro. Entonces, esto es para que nosotros nos demos cuenta de la parte respiratoria o de la parte prácticamente pulmonar o arterial. Ahora, es muy importante que también, bueno, la literatura dice que lo normal es de 18 a 20 mililitros por decilitro, y entonces, ¿por qué 20? Pues quedamos que también hay que dar apertura a la gente que vive a nivel del mar. Ahora veamos, vamos a hacer un ejercicio rapidito. Bueno, pues yo tengo un paciente que entró a la terapia intensiva y ese paciente llegó por X causa, sin embargo, tiene una hemoglobina de 8.9. Yo les pido que le tomen una presión primero alveolar de oxígeno y después un gradiente alveolar arterial de oxígeno, y después quiero ver cómo está su transporte de oxígeno. Entonces, vamos a calcular el transporte de oxígeno. Entonces, de este paciente lo vamos a sustituir. Este paciente tiene 97% de saturación. Primero tiene, 8.9 de hemoglobina. Por 1.34 por 0.97 más nuestra presión arterial, que es 144 por 0.0031. Nuestro resultado en este paciente es 12. ¿Cómo está entonces nuestro contenido arterial de oxígeno o nuestro transporte de oxígeno? Entonces, ¿sí? El transporte sería bajo. Entonces, estaría un poquito bajo. ¿Por qué? Pues porque nuestra hemoglobina está un poquito baja también. Ahora, si nuestro paciente tiene parámetros del ventilador bajos, o nuestro paciente no está intubado, o nuestro paciente está tranquilo desde el punto de vista respiratorio, pues esa hemoglobina puede ser bien, normal para él, y lo dejamos así. Y si nuestro ácido láctico está bien, el bicarbonato bien, pulsos bien, llenado capilar bien, no tiene taquicardia, etc. Ahora, si nuestro paciente está taquicárdico, chocado, con insuficiencia respiratoria, ese transporte de oxígeno está bajo. Entonces, había que lograr por lo menos subir nuestra hemoglobina arriba de 10. Entonces, veamos. De acuerdo al contenido arterial de oxígeno, que nosotros ya conocemos la fórmula, nada más hay que recordar que se toma la saturación de la gasometría arterial y la presión arterial de oxígeno. Y ahora, en caso de que nosotros tengamos disminución del contenido arterial de oxígeno, causas directas. Primero, todo lo que nos disminuya la hemoglobina. Sangrados, parasitosis, desnutrición, hemólisis, falta de producción de eritrocitos. Y en caso de que nuestra hemoglobina esté normal, entonces lo segundo sería alteraciones que nos disminuyan la saturación arterial de oxígeno. Y causas de disminución de la saturación arterial de oxígeno. Directamente, 1, problemas de ventilación, y 2, problemas de difusión. Y entonces ustedes ya se acuerdan también de una diapositiva en donde pusimos todas las causas por las que haya hipoventilación o por las que se altere la presión alveolar de oxígeno, y todos los problemas por los que puede alterarse la difusión. ¿De acuerdo? Bueno, ahora veamos. Hasta aquí, permítanme un segundo. Perdón. Hasta aquí, como ustedes verán, nosotros ya tenemos la capacidad de tomar una gasometría arterial, de analizar la gasometría, en ver si tenemos problema de ventilación, problema de difusión y problema de transporte de oxígeno, con una gasometría arterial. Entonces, fíjense, de las 4 fases de la respiración, hasta aquí ustedes ya son capaces de valorar las primeras, si hay problema en las primeras 3 fases de la respiración. Ahora,
En caso de que nuestro paciente tenga un problema hemodinámico importante, por ejemplo, siempre hablamos de disminución del gasto cardíaco, entonces nosotros necesitamos tomar una gasometría venosa. ¿De dónde se toma la gasometría venosa? ¿De la mano? No. ¿Del taloncito? ¿Del dedito? No, Venosa de un catéter venoso central, de preferencia que está en la pulmonar, o pero con que esté con la aurícula derecha, pues también ya. Es. Nosotros, para poder decir que tomamos una gasometría venosa, entonces se le debe de colocar un catéter al paciente y entonces seguramente nuestro paciente de verdad ya está grave porque necesita monitorizar la presión venosa central y necesita monitorizar una gasometría venosa. Ahora, como dicen por ahí ustedes, recuerden que cuando hablen me recuerden su nombre para estar en contacto. Como dicen ustedes, debe de ser mínimo tomada de la aurícula derecha. Lo ideal sería tomarla de la arteria pulmonar, pero no hay manera directa de que podamos colocar con manera sencilla por punción y nada más empujando nuestro catéter hasta nivel del corazón, que podamos llegar o empujar nuestro catéter hasta la arteria pulmonar y encuñarlo. Prácticamente eso se tendría que hacer en una sala de hemodinamia, pero pues nosotros nuestra plática que estamos ahorita revisando es prácticamente lo que ustedes deben de conocer de las gasometrías para poder hacer durante su guardia. Entonces, durante su guardia ustedes sí tienen un catéter venoso central bien puesto. No se vale decir que el catéter venoso central quedó a nivel de arribita de la cicatriz umbilical en los recién nacidos, o no se vale decir que le pusieron un femoral y nada más 3 centímetros entraron. No, no, si el catéter se fue para la cabeza, pues tampoco le vamos a poder hacer una valoración al niño. Entonces sí tiene que ser, por lo menos se pide que esté en la vena cava superior. Y es muy bueno que tomen también de ahí la sangre o a nivel de la aurícula derecha. Como comento, lo ideal sería tomarla de la vena, de la arteria pulmonar. Ahora, es también muy importante que ustedes recuerden que un paciente grave hay que hacerle una valoración ya más profunda para saber en qué parte del estado de choque estamos fallando. Ahora, siempre vamos a hablar de gasto cardíaco. Y si ustedes recuerdan, el gasto cardíaco, la fórmula del gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen latido o frecuencia cardíaca por volumen sistólico o frecuencia cardíaca por volumen minuto. De cualquier manera, el volumen latido o el volumen minuto o el volumen sistólico tiene 3 componentes que ustedes deben de recordar perfectamente: la precarga, la contractilidad y la poscarga. Para que nosotros podamos hacer una buena valoración hemodinámica, de aquí en adelante, así como hemos estado hablando de la ventilación, la difusión y transporte de oxígeno, vamos a hablar a regresarnos siempre a la precarga, a la contractilidad y la poscarga. Antes de entrar ya en esos detalles, recordemos que hay fases de la monitorización y que hablábamos en la primera clase de la monitorización fase 1, que es prácticamente revisión o tomar todos los signos, lo que hace la enfermera. En realidad también lo deberíamos de hacer nosotros. Y entonces, parte de esa monitorización es checar cómo está la coloración de nuestro paciente, el estado mental de nuestro paciente, presencia o no de orina. Nada más le vamos a preguntar sí o sí orina o no orina, y la mamá nos va a contestar, orinó como 5 pañales. Ahí todavía no medimos diuresis horaria. Diuresis horaria la vamos a medir cuando coloquemos una sonda urinaria. También es muy, pero muy importante el llenado capilar, y recuerden que deben de aprender a calcular también de manera bien el llenado capilar y tomando el dedo índice del paciente sin presionarlo. También van a tomar el dedo índice de ustedes y entonces van a presionar 3 segundos de manera moderada, 1, 2, 3 y retirar.
No van a apachurrar el dedo índice, ni lo van a poner morado, ni van a frotar todo el talón del pie, ni van a querer hacerlo en el codo el llenado capilar, ni en la oreja. Entonces, se hace con una técnica muy sutil, porque el llenado capilar da mucha, pero mucha información bien tomado. También en esa parte de la valoración hemodinámica fase 1 o de la valoración del gasto cardíaco fase 1, también hay que checar la temperatura. Y antiguamente, sobre todo los europeos, son muy buenos clínicos y son muy dados a checar diferencias de temperatura. ¿Por qué? Pues porque si nuestro paciente está chocado, va a tener diferencias de temperatura. Puede ser que a nivel central esté con fiebre y a nivel periférico esté muy frío. ¿Se acuerdan de ese tipo de niños? Y esos son precisamente los niños que les hace falta tratamiento o que no les han dado tratamiento o que está mal dado el tratamiento que se está dando del gasto cardíaco. Después, pues entonces nosotros, como comentamos, hay que poner una sonda urinaria, y bueno, ya más adelante se toman ya exámenes de laboratorio y se toma, dentro de esta parte ya bioquímica, se toma la gasometría venosa. Y en la gasometría arterial o en la gasometría venosa, nosotros también debemos de hacer una valoración del estado de perfusión por el déficit de base, que hay literatura que respalda que el déficit de base es un muy buen monitor pronóstico de mortalidad, y el lactato sérico, pues no se diga. Y entonces, nosotros vamos a hablar de estabilidad o no estabilidad en un paciente grave. Ahora, recordemos entonces que tenemos prácticamente la parte arterial, que una vez que sale el oxígeno a nivel pulmonar, lleva sangre oxigenada, que esa sangre oxigenada llega a la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo, y de ahí es expulsado hacia toda la economía, hacia cada uno de los órganos, y que se entrega esa sangre en la unidad capilar célula, de lo que vamos a hablar más adelante, y esa sangre sale pobre en oxígeno y regresa otra vez a la aurícula derecha para después pasar al ventrículo derecho y ser expulsado hacia la parte pulmonar. Y que aquí es donde nosotros debemos de ver que la parte respiratoria va totalmente relacionada a la parte hemodinámica. Ahora, de lo anterior, vamos a llevarnos prácticamente una imagen de la circulación. Ahora veamos, esta es una unidad capilar célula. Como ustedes recuerdan, en la unidad capilar célula entra sangre arterial. Entonces viene el transporte de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno, que dijimos que lo normal es de 18 a 21 o 20. A 20. Y entonces se entrega ese oxígeno, pero fíjense bien, para que se entregue ese oxígeno a nivel de cada una de las células, necesitamos estar en las mejores condiciones. Es decir, que no haya taquicardia, que no haya necesidades mayores de oxígeno. Pero en caso de que nuestras células se enfermen, pues va a empezar a haber mayor consumo de oxígeno, mayor necesidad de oxígeno. Por lo tanto, si nos están dando las condiciones para entregar ese oxígeno, nos deben de dar buena cantidad de líquido, es decir, una buena precarga, nos deben de dar con una buena contractilidad y debe de haber una buena poscarga. Ni que se cierren, ni muy apretados, ni muy abiertos los vasos. Y también ahí entra en juego también la afinidad de oxígeno por la hemoglobina, de la que vamos a hacer un poquito aparte. Ahora, ¿cuál es la primera manera de compensar el gasto cardíaco? Incrementando la frecuencia cardíaca. ¿Quién está hablando? Miguel. Miguel, incrementando la frecuencia cardíaca. ¿Y lo segundo? ¿Lo segundo, Miguel? Espera, estoy pensando. No, pues aquí no le pienses tanto, si nada más hay 4 componentes del gasto cardíaco. ¿Resistencias vasculares? Disminuir, bueno, también podemos incrementar nuestra precarga y disminuir la poscarga. Se dice optimizar la precarga. Ok. Se dice optimizar porque en muchas ocasiones hay que ver el tipo de choque que tengas. En muchas ocasiones va a ser aumentando líquidos, pero en otras va a ser disminuyendo líquidos.
¿sí? Y después, si tu frecuencia cardíaca y más o menos está pues aceptable y le estás dando buena cantidad de líquidos, ¿qué sigue? Si tu paciente sigue mal, ¿qué tienes que checar? Mejorar la contractibilidad. Mejorar la contractilidad y después mejorar el tono vascular. Entonces, fíjate, todo eso se necesita para que aquí se entregue libremente oxígeno. Fíjate, fíjense, si se entrega libremente el oxígeno, del 100%, hagan de cuenta de 5 moléculas de oxígeno, se va solito, van a entregar 1, 2, 3 y 4. Y las células nada más van a jalar 1. O sea, van a trabajar el 20%. Van a jalar, extraer una molécula de oxígeno. Y si todo está bien, entonces pasa la hemoglobina y dice 1, 2, 3 y 4. Y la célula dice 5, jalo una molécula. O sea, ese es el índice de extracción de oxígeno del que vamos a hablar más adelante. Entonces, todo va bien. Nuestro paciente no tiene ningún problema y entonces entrega su oxígeno adecuado y entonces sale como sangre venosa. Pero, ¿qué pasaría si se compensa por primera vez, si se compensa el gasto cardíaco? Si tenemos por nuestros mecanismos de autocompensación, ahorita se taquicardiza el niño. Va a pasar rápido y va a pasar rápido y va a pasar rápido. Y muy probablemente, aunque nuestro paciente necesite, o más bien cada una de las células necesiten más oxígeno, no se va a alcanzar a entregar. Y bueno, va a haber una taquicardia aceptable, ¿no? Que no se entregue, pero que no le haga falta más. Pero, ¿qué pasaría en una taquicardia supraventricular, en cualquier tipo de arritmia o taquiarritmia? Va a haber, de tal manera va a pasar tan rápido que no va a entregar nada de oxígeno y entonces también eso habla de hipoperfusión. Entonces, fíjense bien, la manera de cómo nosotros vamos a ver que se entregue un buen gasto cardíaco es viendo cuánto entra con el contenido arterial de oxígeno y cuánto sale con el contenido venoso de oxígeno. Es decir, viendo la diferencia entre el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno. Y también, si alguien por alguna causa no puede tomar una gasometría arterial, pero tiene un catéter venoso central puesto, pues entonces también podemos ver nuestra saturación venosa de oxígeno, que en condiciones normales la saturación normal es de 65 a 70, la saturación venosa es de 65 a 75. Menos de 65 quiere decir que se quedó mucho oxígeno a nivel de cada una de las células y salió baja. Más de 75% quiere decir que pasó rápido y no lo ocupó las células y salió. Esa sería una posibilidad. Y también ustedes lo ven y ustedes me dicen, es que estamos hablando de la reserva. Así le llaman, así le llamamos, ¿no? Y también tomar una saturación venosa de oxígeno hoy en día también es muy buen predictor de mortalidad, pero eso déjenlo pues como que para los intensivistas, porque nosotros sí tenemos que sacar todo el gasto cardíaco uno por uno de los pasos. Esta imagen la vamos a repetir muchas veces, así que grábensela. Ahora, quedamos que nosotros vamos a hablar de una manera indirecta del gasto cardíaco de acuerdo a lo que se entregue de oxígeno, de lo que entra, lo que se entrega y lo que sale. A eso se le llama diferencias arteriovenosas de oxígeno. Quedamos también que el índice de extracción de oxígeno en condiciones normales, que cada una de las células en condiciones normales solamente van a extraer del capilar un 20% del oxígeno, porque el 80% se los va a dar solita la hemoglobina. Ahora veamos. Por eso les puse primero esa diapositiva, porque ya hablar también de lo hemodinámico es hablar de una gasometría venosa y es hablar del contenido venoso de oxígeno. ¿Y cuál es la fórmula del contenido venoso de oxígeno? Muy parecida a la fórmula del contenido arterial de oxígeno, solo que se va a sustituir la saturación arterial, se va a sustituir por la saturación venosa de oxígeno, que en condiciones normales la saturación venosa de oxígeno ya quedamos que es de 65 a 75 con una media de 70. Y en la parte del transporte del oxígeno disuelto en el plasma, vamos a sustituirlo por la presión venosa de oxígeno, que en condiciones normales es de 35 a 45 con una media de 40. Y entonces vamos a sumar también
todo el oxígeno que se transporta a nivel de la hemoglobina o a nivel de los eritrocitos, específicamente en la hemoglobina, y prácticamente el oxígeno, que es muy poquito, es una proporción de 0.0031, lo que está disuelto en el plasma. Y si nosotros lo sustituimos con una hemoglobina normal de 14 por 1.34, porque quedamos que en 1 gramo de hemoglobina se transporta 1.34 volúmenes por ciento de oxígeno, por la media de la saturación venosa, que es 0.70, más lo que se transporta en el plasma, y la media de la presión venosa es 40 por 0.0031, entonces el contenido venoso de oxígeno es de 13.25. Y entonces, ¿qué pasaría si disminuye el contenido venoso de oxígeno? ¿En qué pensarían? ¿En qué pensarían? Que se está quedando en la célula. Bueno, En un estado hipodinámico. Sí, en un estado hemodinámico, pero ¿quién habló primero? yo, Yureni, doctor. Ah, que se está quedando el oxígeno a nivel celular. Y de primera instancia pensaríamos que se está quedando porque el paciente lo necesita, ¿sí? Pero también hay otros factores que también alteran, que hacen que el oxígeno de la parte venosa esté bajo. Por ejemplo, una hemoglobina muy baja o una bradicardia, o nos regresamos a revisar cada una de las partes del gasto cardíaco. ¿Por qué se quedaría el oxígeno o por qué se iría a la hipodinamia el paciente? Primero, alteraciones de la frecuencia cardíaca, ya sea taquicardia o bradicardia, pero una taquicardia de las buenas, porque una taquicardia normalita, entre comillas, nos daría hiperdinamia, pero una taquicardia de las terribles, las que tenemos que cardiovertir o las que tenemos que desfibrilar, pues eso nos da prácticamente un bajo gasto cardíaco. Y después, si no es nuestra frecuencia cardíaca, ¿qué más nos podría dar un contenido venoso de oxígeno bajo? ¿Alteraciones en la contractilidad? Antes de la contractilidad. De la frecuencia cardíaca. Después de la frecuencia cardíaca. Era La precarga. precarga. Una precarga. ¿Hipovolemia? Una precarga baja, una cantidad de líquido bajo también. Y después, una mala contractilidad. Y después, si no es la precarga ni la contractilidad, ¿qué sería? El tono vascular. El tono vascular. Ya sea, en este caso sería mucha vasoconstricción. La vasodilatación nos da hiperdinamia. La vasoconstricción nos da, se cierran los vasos y nos da hipodinamia. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí en adelante, siempre que nosotros analicemos el contenido venoso de oxígeno o la saturación venosa de oxígeno, si está baja, tenemos que regresarnos a ver cada una de las partes de la fórmula del gasto cardíaco. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, doctor. Sí. Bueno, vamos para allá. Entonces, nada más les recuerdo que la saturación venosa de oxígeno es de 65 a 75, con una media de 70, y que la presión venosa de oxígeno es de 35 a 45, con una media de 40. Por eso, cuando tenemos contenido venoso de oxígeno bajo o saturación venosa de oxígeno, es la manera sistemática como debemos de pensar. ¿Se acuerdan que también ya vimos la manera sistemática de las causas de hipoventilación, de la difusión baja y del transporte de oxígeno? ¿Se acuerdan? Ahora, así es como se debe de analizar. Primero, todo lo que me condicione contenido venoso de oxígeno y saturación venosa de oxígeno baja, es que estamos hablando de bajo gasto cardíaco. Primero, alteración de la frecuencia cardíaca. Después, disminución de la precarga, disminución de la contractilidad y disminución o incremento de la poscarga. Ahora, causas de disminución de la precarga. Una hemorragia. Esto de choque. Ajá. Una hemorragia, ¿qué más? Lo más frecuente, como llegan los niños. Deshidratación. Deshidratación. Causas de deshidratación. Vómito, Diarrea. diarrea. Vómito y diarrea. Y algunas ya, como que echándole un poquito más de ciencia, ¿quién llega deshidratado aparte de los que llegan con vómito y diarrea y con algún estado de alguna hemorragia? Échenle un poquito más de ciencia.
Los quemados. Cetoacidosis. Cetoacidosis. Los quemados no los hace cetoacidosis. Eso, mero. Y ya como que rascándole, pues un paciente con diabetes insípida, ¿no? Un paciente con diabetes insípida orina mucho y ni cuenta nos damos en la terapia cuando andamos corriendo con nosotros. Ahora, todo lo que nos condicione bajo gasto cardíaco por disminución de la precarga se llama choque hipovolémico. Todo lo que nos condicione bajo gasto cardíaco por disminución de la contractilidad se llama choque cardiogénico. Y todo lo que nos condicione bajo gasto cardíaco por disminución o incremento de la poscarga se llama choque distributivo. ¿De acuerdo? Y otra vez nos regresamos siempre a ver nuestra imagen como causas de disminución de cada uno de los componentes del gasto cardíaco. Ahora veamos. Es un paciente, nos vamos a ir un poquito rapidito. Es un paciente X que llegó a admisión y pues llegó chocado aparentemente. Consideraron ponerle un catéter, le toman una gasometría arterial y le toman una gasometría venosa. Entonces, si nosotros sustituimos los componentes del contenido arterial de oxígeno, es hemoglobina, que sería 8.9 por 1.34 por 0.97 más 144, ya lo habíamos visto esta gasometría, por 0.0031. Y entonces tenemos un contenido arterial de oxígeno de 12. ¿De acuerdo? También sacamos nuestro contenido venoso de oxígeno y sustituimos entonces nuestra hemoglobina, que nos dio hemoglobina de 9.9 por 1.34 por 0.78, que es nuestra saturación venosa, por nuestra presión venosa de oxígeno 42 por 0.0031. Ahora, fíjense bien, lo que nosotros hemos pues prácticamente descubierto el doctor Horacio y yo es que aquí también se habla de diferencias de hemoglobina, así como se habla de diferencias de temperatura, diferencias de hematocrito, diferencias de llenado capilar, de acuerdo a si el paciente está chocado en algunos lados con vasodilatación y en algunos lados con vasoconstricción. Por eso siempre recomendamos que al momento de que ustedes tomaron esta gasometría arterial y venosa, tomen una biometría hemática y que trabajen con una hemoglobina estándar para las dos, para la gasometría arterial y para la gasometría venosa. En caso de que no, pues tendríamos que trabajar con hemoglobina diferente, porque pues hay una diferencia de hemoglobinas en la presencia de estado de choque. Y entonces nuestro niño tiene un contenido venoso de oxígeno de 10.48. Si ustedes se dan cuenta, salió bajo el contenido arterial de oxígeno en 12, pero también salió bajo el contenido venoso de oxígeno. Ahora, vamos a ver entonces, ¿cuál sería entonces aquí sus diferencias arteriovenosas de este niño? Si la fórmula de las diferencias arteriovenosas de oxígeno quedamos que es contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso de oxígeno. Es 1.55, entonces pues estamos hablando de un estado hiperdinamico porque es menos de 3, ¿no? Así es. Independientemente de que el niño tenga contenido venoso de oxígeno bajo, que solito nos estaría hablando de hipodinamia, con su gasometría arterial, en realidad nos habla de hiperdinamia, porque también la parte arterial está afectada. O sea, lo que tenga este niño, pero está hiperdinámico. Es decir, está, o lo vamos a ver más adelante, está vasodilatado. Ahora veamos, vamos a trabajar con un caso clínico. ¿Ya tienen su calculadora a la mano? ¿O su celular a la mano? Sí, doctora. Sí, doctora. Y también váyanse grabando las diapositivas o vayan tomando fotos. Niña de 10 años de edad con antecedente de portadora de leucemia, recibió quimioterapia 8 días previos con L-asparaginasa, acude por presentar dolor abdominal, irradiado en cinturón, se reporta lipasa pancreática de 1200, ¿qué tendrá? Pancreatitis. Pancreatitis por L-asparaginasa. La páncreas. Se diagnostica una pancreatitis, fíjense, aquí nada más la situación. Tiene una pancreatitis, pero le diagnosticaron una pancreatitis aguda edematosa, pero la niña presenta hipotensión, la niña tiene hemoglobina de 3.6, lactato de 2.9 y déficit de base de -21. ¿Será aguda edematosa?
No, doctor. No, es hemorrágica. Estamos con otra. Ajá, ahora fíjense bien, llega esta niña, en urgencias llega y la verdad, no se le palpan los pulsos, el llenado capilar está prolongado y no hay manera de tomar una gasometría arterial. Entonces nada más le toman una gasometría venosa. Entonces ahora sí, díganme ustedes cuánto tiene de contenido venoso de oxígeno. Si necesitan algo me avisan. ¿Listo? Tiene 3.8. Fíjense bien, si sustituimos nuestra fórmula del contenido venoso de oxígeno, tiene 3.84. ¿Cuánto es lo normal de contenido venoso de oxígeno? De 13 a 15. Bueno, No, igual. vamos a hacer un paréntesis. Ustedes díganme cuánto es lo normal de contenido venoso de oxígeno, si lo normal de hemoglobina es 14 y lo normal de saturación venosa es 0.70 y lo normal de presión venosa es 0.40. Díganme ustedes cuánto es lo normal de contenido venoso de oxígeno. 13, doctor. Más o menos. De 12 a 15, más o menos. Depende de qué altura también. Ahora entonces, pero nuestro paciente tiene 3.84. ¿Cómo está nuestro paciente? No, pues está mal. Pero está hipodinámico, ¿no? Causa de la hipodinamia. Nos regresamos a ver nuestra fórmula del gasto cardíaco. Por ejemplo, si es una pancreatitis necrotizante, pues igual captura de líquidos en el tercer espacio que está disminuyendo la precarga. ¿Quién habla, Miguel? Sí, ¿A poco nada más hay dos en la clase? Todo. No. Bueno, fíjense bien. Fíjate bien, Miguel. Cuando escuches trotar, pues primero piensa en burritos, y después ya en mulitas, y después en caballos, y después en yeguas, y al final en cebras. En este paciente, ¿cuál sería la causa directa de nuestro contenido venoso de oxígeno bajo? De Hemorragia. nuestro Anemia. bajo. ¿Cuál? la anemia. A ver, inciso A, frecuencia cardíaca. Inciso alterada. Inciso B, precarga no optimizada. Inciso C, contractilidad no optimizada. Inciso D, resistencia, o sea, poscarga no optimizada. Precarga no optimizada. Precarga no optimizada. Sí, Causa de precarga. la precarga no optimizada de este paciente. Pues es que, como decía, al ser una pancreatitis, pues se está capturando también líquido en el tercer espacio, entonces eso disminuye directamente mi precarga. Sí, Miguel. Causa de tu precarga baja. Tienes 3.6 de hemoglobina. ¿La hemorragia? La hemoglobina que tienes tan baja. Luego pensamos en lo segundo que estás pensando. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, pues si te das cuenta, ahí es actuar rápido, ahí sería optimizar la precarga. ¿Con qué optimizarías? Tiene un choque hipovolémico del tipo hemorrágico. ¿Cómo optimizarías tu precarga? Cristaloides. Cargas de cristaloides. Cristaloides, transfusiones. Transfusión. Plasma light. Primero cargas de cristaloides y si puedo de coloides, ¿no? Y al mismo tiempo mando rapidito a mi R1, a mi R2, a que se vayan por sangre, ¿no? Que me la compruebas rápidas. Entonces, lo que tienen que pensar ustedes es, otra vez, primero vamos y revisamos nuestro gasto cardíaco. ¿Qué tengo alterado? La frecuencia cardíaca, bueno, sí está taquicárdico, pero pues a lo mejor no es la frecuencia cardíaca. Mi precarga, mi contractilidad o mi poscarga, pues mi precarga, y entonces tengo que actuar de manera inmediata. Y como ustedes bien dicen, pues hay que ponerle cargas a mi paciente de cristaloides o coloides. Y en especial a este paciente, pues también hubo necesidad de intubarlo. Tenía un déficit de base de menos 21, ¿no? Ahora fíjense, a este mismo paciente ya le pasaron ustedes volumen, coloides,
y le toman una siguiente gasometría. Aparentemente aquí todavía no lo transfunden, pero pues empezó a salir la hemoglobina que estaba escondida por las partes de la vasoconstricción. Le toman la siguiente gasometría venosa, porque todavía no le palpan los pulsos. Y es esta la gasometría. ¿Cuánto tiene de contenido venoso de oxígeno? $4.18. Así. 4.2. 4.18. ¿Y cómo está? Sí. Pues igual sigue baja, digo, pero mejoró con respecto a la anterior por la hemoglobina, pero sigue muy baja. Así, y entonces, ¿qué hacemos? Todavía no traen mi paquete. Híjole, pues vuelvo a checar mi precarga, mi contractilidad y mi poscarga. Ya me traen el paquete, le administro una tercera carga de coloide, inicio mi transfusión. Y vuelven a tomar otra gasometría. Y en mi otra gasometría igual mi paciente tiene 5.58 y sigo analizando mi precarga, mi contractilidad y mi poscarga. Ya en este momento, por tanta hipoxia a nivel de cada uno de los órganos, pues entonces mi paciente ya también está haciendo datos de falla cardíaca, igual y ya me puede empezar a dar datos de choque distributivo. Y ya tengo yo que empezar también, aparte de tratar la precarga, ya tengo que tratar mi contractilidad. Y a lo mejor ya en este momento hasta mi poscarga. Pero bien optimizada primero mi precarga. ¿De acuerdo? Y después ya le palpamos los pulsos, le tomamos una gasometría arterial, tiene 11.17. ¿Cómo está mi contenido arterial de oxígeno? ¿Cómo está mi transporte de oxígeno? Pues ya tiende a la normalidad. No, Ah, no, Pues no. no, porque es arterial, es de 18 a 21. usted está medio bajo, ¿no? Pero ya como que aceptable, y le tomamos su gasometría venosa y ya tiene 8.27, ya un poquito mejor, y pues ya nuestro paciente ya nos tranquilizamos un poquito y empezamos a actuar ya a optimizar todo lo demás. Recordemos que cuando vemos causas de disminución del contenido arterial de oxígeno, entonces debemos de pensar de manera sistemática y ordenada primero, causas que disminuyen la hemoglobina, sangrado, parasitosis, desnutrición, todo lo que me condicione disminución de la hemoglobina. Pero si todo esto está bien, entonces causas que me disminuyen la saturación arterial de oxígeno, que es problemas de ventilación y problemas de difusión. Y también ya conocen las causas de cada uno de ellos. ¿Sí? Y en cambio, si tenemos un contenido venoso de oxígeno bajo, que estamos hablando del transporte de oxígeno, pues tenemos que checar cómo está la frecuencia cardíaca, la precarga, la contractilidad y la poscarga. ¿De acuerdo? Sí. Hasta aquí, ¿dudas? No, doctora, ninguna. Ninguna. Bueno, miren, no sé, son las 19:51, doctor. No sé si la otra está muy larga, todavía nos falta como una hora. ¿Nos permite que si ustedes tienen tiempo y el doctor lo permite, que tengamos clase el sábado? Sí. 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 Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, nos vemos el sábado a las 7 de la noche. Sí, Sí. está bien. Nada más que el doctor, sí, doctor, usted lo que usted diga. Sí, ¿no? Si ellos si ellos dicen que sí, tú estás en la disposición y no te van a dejar hablando sola, adelante. Sí, no, pues de eso se trata, de que independientemente de que ellos estén del otro lado, que estén hablando. Nada más que no me hago presente porque estoy posguardia. Y la verdad, sí, aunque llega uno y se da un baño y todo, siempre queda uno con cara como de verdad desgastado. Pero sí, doctor, con todo gusto, el sábado a las 7, y sí también, yo creo que vamos bien, pero si usted no tiene ningún problema, doctor, podemos al final hacerles examen, pero de todo. O sea, solamente un paciente, y nos falta mucho, y solamente un paciente chocado les vamos a presentar, y van a abordar todo lo respiratorio y todo lo que falta de lo hemodinámico, porque en lo hemodinámico apenas vimos transporte de oxígeno, todavía no vemos diferencias arteriovenosas, gasto cardíaco, resistencias vasculares, todo lo que nos falta. Y la verdad está bonito, doctor. Entonces, yo creo que para el sábado sí nos podemos echar como 1 hora y media, no estoy posguardia, y ojalá y todos puedan decirle a sus compañeros que se conecten. Perfecto, muy bien. Entonces ya ustedes, muchachos, comprometidos para estar presentes.
Y de todas maneras vamos a grabar la clase para, en dado caso. Sí, oiga, doctor, y también... ¿Sí? Sí, las grabaron porque también sería bueno para los que se quedan de guardia, Sí, porque para que también se pongan al corriente.